Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a El precio a pagar para ver los milagros de Dios. Nos encontramos justamente en la semana número 8, donde vamos a continuar lo que hace una semana comenzamos a trabajar. ¿Te acuerdas que hablamos acerca del tema de yo debo menguar? Hoy vamos a ver la otra parte de esa escritura. Yo debo menguar para que Él crezca en mí. Y ese es el tema que vamos a trabajar esta semana. Las áreas de las cuales nos impiden acercarnos a Él y por ende verle, conocerle, ver sus manifestaciones tal y como nos lo deja escrita la palabra del Señor. Aquí te invito a que puedas comenzar anotando. Comenzamos con la escritura base, Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Allen nos dice en la página 93. ¿Alguna vez condujiste por la pradera y notaste a lo lejos una montaña? A primera vista la montaña parece muy pequeña, pero a medida que avanzas y te acercas a la montaña, te sorprendes al ver lo rápido que parece crecer. Realmente la montaña no está creciendo. Todavía tiene el mismo tamaño que cuando la observaste por primera vez. La diferencia es que te has acercado más a la montaña. Esto es exactamente lo que sucede cuando Dios crece, entre comillas. Él es el mismo Dios para todos los hombres, pero para algunas personas Él pareciera un Dios pequeño, arrugadito e impotente, de quien apenas se puede esperar que haga algo que realmente importe. La razón de esto es que estas personas viven demasiado lejos de Él. Y a lo largo de esta lección vamos a aprender qué es lo que nos hace vivir lejos de Él para evitar que nosotros seamos quienes estamos impidiendo el verle en su esplendor, en su resplandor. Punto número 1 a trabajar. Yo me debo acercar a Él para conocerle. Santiago 4, versículo 8 nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Te das cuenta que la escritura aquí dice, acercaos a Dios? Y es que hay muchas personas que han permitido que muchas cosas se interpongan entre este acercamiento que Dios anhela, que Dios ha diseñado para tener una relación con Él. Algunos incluso se acercan a Dios solo de boca, mientras que su corazón, sus obras están completamente lejos de Él. ¿Te acuerdas precisamente la escritura que nos lo dice? Mateo 15, versículo 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Vamos a ir al segundo punto a trabajar esta semana. Yo me debo acercar a Él para que Él obre en mí. Leímos en Santiago, yo me acerco a Él se acerca a mí. Ahora te quiero confesar que esto realmente confrontó mi manera de pensar acerca de la gracia. Ahí vinieron preguntas así como, bueno, Señor, pero esto pareciera contrario a la gracia, que por mis obras yo me tengo que ganar el que tú te acerques a mí. No era lo que tanto hemos escuchado en las canciones, alabanzas, en donde Dios me toma tal como soy, en donde Dios me ama tal como vengo. Pareciera que es Dios acercándose a mí, no yo a Él. Y te cuento que ambas razones parecieran chocar y contraponerse, pero una es la continuidad de la otra. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, tanto así que nos dice que cuando Él vino a morir por nosotros, Él tomó ese primer paso de acercarse, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Es cierto, Dios tomó ese primer paso para reconciliarnos, para que como resultado nosotros nos pudiéramos acercar a Él. ¿Te acuerdas de la parábola del hijo pródigo? Bueno,
El hijo pródigo somos cada uno de nosotros. Lucas 15, 20 al 24, donde decidimos irnos a despilfarrar nuestra herencia, a comer de los cerdos y luego nos dimos cuenta que lejos de casa, lejos del Padre, nada podíamos hacer. Entonces, ¿qué hace el hijo pródigo en esta parábola que nos representa a nosotros? Comienza a caminar de vuelta a casa. No es el padre ahora nuevamente yéndolo a buscar. Es el hijo caminando de vuelta a casa. Ya al hijo se le había dado la herencia. Se le había entregado esta verdad de reconciliación y redención. Pero ¿qué hace el padre una vez que el hijo vuelve a casa? El hijo vuelve a casa, el padre toma su vestidura sucia, manchada por el pecado, por lo que fue a ir a hacer allá afuera, y lo viste. Le pone un anillo en su mano y calzado en los pies. Haz de cuenta que lo reviste de santidad, de una nueva identidad en él. Ahora ponte a pensar si el hijo decide no permanecer en casa del padre. Haz de cuenta que el hijo ahí decide que no le gusta esa vestidura, que no le gusta ese anillo, que no le gusta ese calzado, esa casa y la comida que le están dando y se va de nuevo. A esto se refiere este punto número 2 que vamos a trabajar. Ya que Dios se ha acercado a nosotros a través de Cristo, Él tomó el primer paso. Ahora, en este punto de la historia donde nos encontramos, ¿te acuerdas? En Retomando la Sanidad de mi Corazón, trabajamos los 4 actos de la historia. Y es aquí donde ahora yo soy invitado, invitada a acercarme a Él, a participar de su historia y no de la mía que una y otra vez ha fracasado. A esto se refiere este punto. Salmo 138, versículo 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, al que tiene la humildad de reconocer su necesidad, que lejos del Señor nada puede hacer, mas al altivo mira de lejos. ¿Sabes? Justamente en este paso de Allen, el autor nos explica que muchos han excusado la falta de poder en sus vidas diarias diciendo, el día de los milagros ha pasado. La iglesia está establecida ahora y ya no necesita más milagros. Y te cuento que yo me topé justamente con una página de apologética que está predicando justamente esto, que ya no hay necesidad de más milagros, así como nos lo dice Allen. Pero te digo, y nos dice el autor, en ninguna parte de la escritura se confirma tal pensamiento. De hecho, nos dice Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y si Jesús sabía que los milagros edificarían a su iglesia, podrían traer demostraciones no solo de palabra, sino de acción, como cuando Él caminó sobre la tierra y vio al Espíritu Santo traer el reino de los cielos, acercarse al pueblo de Dios que estaba enfermo, quebrantado y cautivo. ¿Cuánto más nosotros en estos tiempos finales necesitamos poder llevar estas demostraciones? Y por ello es tan importante el que no excusemos cuando no estamos viendo esto. O peor aún, el que decidamos ver a un Dios distante porque nosotros hemos puesto obstáculos. ¿Qué es lo que me separa de él? Te quiero compartir 5 áreas que nos dice el autor que nos separa de él. Estas 5 áreas son para poder hacer un inventario personal y ver dónde nos encontramos nosotros participando de esta historia. Desde la distancia, en donde no vamos a ver nada pasar, o en una relación íntima, personal, caminando junto con él y él junto conmigo. Número 1, lo que nos separa de Dios es la iniquidad. Confesión del pecado de Israel. Isaías 59, 1 al 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si la iniquidad es un tema nuevo para ti, te quiero invitar a poder ver el video Yo también consumía, y es donde hablamos acerca de la iniquidad.
Esto lo encuentras en el playlist de confesiones en el canal de Inspira YouTube. El segundo punto que nos habla el autor y a la luz de la palabra que nos separa de Dios son nuestros seres queridos. Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y por un instante me puse a pensar, después de haber tenido a mi esposo en el trono de mi corazón, el Señor, ¿y por qué no mencionas aquí a nuestros cónyuges? Y aquí encontré la explicación que va profundamente a guiarnos el porqué de esta escritura. Hay en nuestra familia los que se niegan a aceptar a Cristo, odiarán y perseguirán a los que creen. Esto nos lo dice Juan capítulo 15, versículo del 18 al 21. Y esta división tendrá lugar incluso entre los miembros de la familia inmediata, los que ahí jamás te van a dejar o abandonar. De hecho, se podría esperar que un cónyuge te dejara o te abandonara bajo el Dios dijo que me puedo divorciar, entre comillas. Ya sabes lo que aquí decidimos creer en Inspira. Pero que una madre o un padre o que un hijo te llegara a abandonar, de hecho no hay una palabra que diga ex mamá o ex hijo. Entonces este es como el peor de los casos escenarios de donde realmente hay una unidad familiar, pero que la misma escritura nos habla que los padres y los hijos se volverán unos contra otros, así como las madres y las hijas. Los que se niegan a reconocer a Jesús rechazarán a los de su propia familia que deciden poner su fe en Jesús. Ahora, ¿por qué no tampoco no menciona el hecho de un cónyuge? Hay un cónyuge que de repente niega a Dios. Bueno, entendí yo que de eso ya se habla en la escritura acerca de no unirnos en yugo desigual. Entonces podríamos asumir que en esta escritura ya la persona sabe que no debe unirse en yugo desigual, pero también sabe que aun si ya lo hizo y el cónyuge decide aceptar permanecer en esa relación, el no separarse. Punto número 3. La tercera cosa que nos separa de Dios son los afanes. Afanes que vamos a tener presentes en cada etapa de nuestra vida. Y leyendo esto pude encontrar varias etapas que están sublimes dentro de la escritura. Hoy te las voy a presentar. Lucas 9, capítulos 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Aquí identifiqué una de las primeras etapas que tenemos de jóvenes. Hay esa etapa en donde queremos construir nuestro hogar. Y no me refiero solo a físicamente una casa para ser dueños de, sino el casarnos, tenernos hijos, terminar la carrera, montar la empresa, no sé, tener $1,000,000 en nuestra cuenta bancaria. Es esa primera etapa en donde lo que queremos es estabilidad. Y en esta escritura Dios nos está diciendo, si primero estás buscando tener estabilidad para seguirme, por ahí eso no comienza. De hecho, eso nos divide. Luego dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Esta es otra etapa en donde nos encontramos cuidando de alguien en su última etapa, en donde ya estamos concluyendo un ciclo y estamos así como Jesús, solo termino, me falta tan poquito terminar este ciclo, no lo voy comenzando, de hecho lo voy acabando. Y ahí Jesús dice, no, eso también nos separa, porque esa es una prioridad en tu vida. Y yo te digo, Dios es un caballero que no viene a competir con lo que para nosotros es prioridad. Y te voy a explicar el por qué al finalizar de leer esta escritura. Entonces, también le dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ahora esto pareciera bastante estricto, el de Señor, pero todos tenemos una vida, todos tenemos afanes de lo que hoy está presente en nuestra etapa y queremos concluir para no dejar a medias. De hecho, dejarlo todo ordenadito para poder hacer tu obra sin ninguna interrupción.
Esa es nuestra manera de pensar. Pero aquí está la explicación del por qué esto se interpone entre nuestro caminar en intimidad con Dios. Los afanes de la vida pueden interponerse como la mala hierba que ahoga una cosecha, haciéndola infructuosa. Algunos dan todo su pensamiento a las cosas de esta vida como si fueran a vivir aquí para siempre. Aquí está la clave del por qué esto nos separa con Dios. Dios no puede trabajar con personas como estas. Para estar cerca del corazón de Dios y sentir su pulso de su compasión por los perdidos y los que sufren, uno debe tener una conciencia constante de la brevedad de la vida y de la inevitabilidad de la eternidad. La brevedad de la vida. Eso es lo que se nos olvida cuando estamos en afanes de lo temporal. Cuando nos encontramos afanados por las cosas que no son eternas. Siempre decimos, Señor, permíteme terminar esto y voy para lo que sigue. Pero el Señor dice, tú no sabes si mañana todavía vas a tener tiempo. Tú no entiendes la brevedad de tu vida. Primero busca mi reino y mi justicia, y en el camino de estar buscando mi reino y mi justicia, yo, dice el Señor, me voy a encargar por añadidura de todo lo demás. De hecho, será mucho mejor de lo que te vas a imaginar, porque tus pensamientos y mis pensamientos son cortos comparado a los pensamientos que son mucho más altos del Señor. ¿Entiendes ahora que no suena tan cruel esa escritura como cuando la leíamos desde un corazón ahí juzgando? Sino ahora entendemos la compasión, pero así también la urgencia para ir por estas almas que están cautivas, por estas almas que están oprimidas, que están enfermas, que están pereciendo lejos del Señor por falta de conocimiento, por falta de una intimidad con el Señor, por estar tan lejos de la montaña que la ven inalcanzable. El cuarto punto que nos aleja del Señor es la queja. Salmo 100, versículo 4, de hecho nos dice cómo es que debemos acercarnos al Señor. Recuérdate que la Biblia es un manual de cómo fuimos creados y para qué fuimos creados. Y la queja es completamente lo opuesto a la adoración y la alabanza. Salmo 100, versículo 4 nos dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. ¿Sabes? Algunos se mantienen alejados de Dios por falta de apreciar lo que Él está haciendo. La alabanza falta en sus vidas. El aprecio real por lo que Dios es y lo que ha hecho traerá alabanza continua en nuestras vidas. Y la alabanza nos lleva a la misma presencia de Dios. Y el último punto que nos habla del autor, y probablemente hay muchas más otras áreas, pero estas me imagino que son las más frecuentes por las cuales nos dejó escrito en su libro. La indiferencia hacia su palabra. Este es el quinto punto más frecuente que nos mantiene distantes del Señor. Romanos 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabes por qué recalcamos tanto en Inspira el hacer el hábito de leer la Biblia? Aquí te lo voy a resumir. Cuanto más lo conozcas a Dios, caminando a su lado día a día, cuanto más te alimentes de su palabra, más crecerá a tu vista el Dios real, ya no el que estaba en nuestra imaginación. Todo lo que sabemos de Dios, lo sabemos por fe. ¿Y cómo es que crece nuestra fe? Al conocer más de Dios. ¿Te das cuenta que esto es como un círculo vicioso en donde uno me lleva al objetivo y el objetivo me lleva al porqué de leer la escritura? Aliméntate de la palabra de Dios. Es extraño, pero algunos incluso esperan tener poder con Dios, pero prestan muy poca atención a la palabra de Dios. Y Dios no va a honrar con su presencia a los que deshonran su palabra.
Vamos a ir al tercer punto de nuestra enseñanza de hoy. Ahí se has identificado alguna de estas 5 áreas de las cuales hoy pudieran estar alejándote de buscar al Señor. Yo te quiero invitar a que ahí lo vayas anotando a medida que el Espíritu Santo te va hablando para entonces hoy vamos a tener ahí un tiempo de compañerismo, poder confesarnos unos con otros. Vamos al punto número 3 de la enseñanza de hoy. Entre más me acerco a Él, más Él se acerca a mí. Ay, mira qué precioso. ¿Te acuerdas cuando la Escritura decía, al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará? Pero también con la parábola de los talentos, que al que mucho se le había dado, más se le duplicaba, pero el que había sido perezoso y lo había escondido, entonces aún lo poco se le quitaba. Ahora comienza a tener todo esto sentido, ¿cierto? Allen nos dice en la página 96, Dios desea estar tan cerca de su pueblo como para enviar su Espíritu Santo que tome su morada no solo cerca, sino dentro de sus hijos. Cuando hayas abierto tu corazón y permitido que el Espíritu de Dios te llene, te bautice, tomando posesión de cada parte de tu cuerpo, lo encontrarás mucho más cerca que nunca. ¿Ahora entiendes el porqué del bautismo del Espíritu Santo? Y yo te invito a que sea en todo lo que Él te quiera dar, que no lo limites a que sí las lenguas, que no las lenguas, que el Espíritu Santo tome el control de tu boca, de tu pensamiento, de tus ojos, de tu caminar, de cómo tú te expresas y de cómo tú piensas. Él será un Dios mucho más grande para ti de lo que jamás hayas conocido. Entonces, a medida que se le permite continuar morando ricamente en ti, enseñándote y guiándote día tras día hacia una relación más cercana con el Padre y hacia una vida de santidad, la grandeza de Dios será más y más aparente en tu vida. Jeremías 29 nos lo dice. Si me buscan de todo corazón, no permitiendo que ninguna de estas 5 áreas de las cuales hoy vimos se interpongan en tu corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra. Gloria sea al Señor. Terminamos con el cuarto punto de enseñanza de esta semana. Su palabra es la que nos mantiene conectados. Allen nos lo dice de la siguiente manera, página 97. La única forma en que él podía seguir siendo el gran yo soy en mi propia experiencia era que yo caminara continuamente en la luz de su palabra, por el poder de su espíritu, disminuyendo día a día, absorbiéndome cada vez más en aquel que debe aumentar. Él debe aumentar. No quizás él aumente, no podría él aumentar. Él debe aumentar. Él debe aumentar en gloria, majestad y poder. Él debe aumentar el control de mi vida. Aleluya, amén. Y yo creo que hoy estamos sumamente convencidos que así debe de ser. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El autor termina con esta frase, este capítulo, y dice, lléname con tu espíritu hasta que todo el mundo pueda ver, no yo, sino solo Jesús, brillando a través de mí. Vamos a ir al tiempo de compañerismo. Te cuento que esta semana no nos vamos a reunir como típicamente lo hacemos. De hecho, vamos a hacer el ejercicio en esta reunión. ¿Qué vamos a trabajar en esta reunión? Él debe crecer. Él debe crecer. Únicamente él debe de crecer. Vamos a tener hoy 15 minutos en parejas para que ahí cada quien pueda en un máximo de 5 minutos compartir lo que en su corazón identificó le está separando de este caminar en intimidad con el Señor. Ahí en orden alfabético, primero el que tenga su primera inicial primero en el alfabeto y luego la siguiente persona, y ahí cada quien midiendo el tiempo para que no nos pasemos.
Y luego tomar 5 minutos para orar el uno por el otro. Es prohibido dar consejería o dar tu opinión durante este tiempo, ya que todos estamos sanando de lo que en un momento nos estaba separando del Señor. ¿Cuáles fueron las áreas que trabajamos? ¿Qué es lo que nos separa de Él? Aquí las áreas que trabajamos. La iniquidad, nuestros seres queridos en el trono de nuestro corazón, el afán presente en cada etapa de nuestra vida, la queja o la indiferencia hacia su palabra. ¿Cuál de estas 5 te está hoy apartando del Señor? En el nombre de Jesús, que salgamos sanos por esta confesión y la oración que dice Santiago 5:16, la oración del justo que tiene poder. Y así podamos seguir avanzando, si el Señor lo permite, en la próxima semana que nos volvamos a ver.